Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Un César, saludo grande desde el sur que está en plena primavera, qué maravilla. florida y linda, ¿verdad? Oye, y bueno, han pasado estas cosas y vamos a pasar por encima del TPP-11 porque no tenemos tiempo y de una pila de cosas, pero vamos a hablar de el 18 de octubre, que fue todo el mundo asustado y han pasado un montón de cosas. eh, Veamos lo de los acuerdos, hay o no hay acuerdo y por dónde camina esto, cómo lo va a dirigir la clase política, qué pasa con el presidente de la República en eso. Y después yo te diría que tenemos un tema que es no solamente Inglaterra, que hoy día lo trata de Brittany, sino que también Italia, también a un ministro importante de Alemania que estaba trabajando para los rusos, que Ucrania está avanzando extrañamente. O sea, hay un montón de cosas por ahí, yo te voy preguntando, pero partamos con qué pasó el 18 de octubre, fecha que se suponía que iba a haber como otro estallido, que iban a haber grandes manifestaciones, que los carabineros de nuevo se iban a sentir sobrepasados, tremendos desmanes. Hubo, pero la verdad que fue poca gente. Y a mí me encantaría ver cuál es tu explicación y qué pasó entre medio, que fue la pandemia, por supuesto, y fueron las elecciones, pero que esto no haya sido también como los indignados o los Let's Occupy Wall Street o tantos movimientos que fueron como una burbuja y que de repente, como no tenían agenda precisa, se desinflan y quedan en que unos pocos maleantes o anarquistas, a propósito, pusieron una bomba grande, ¿eh? Según lo que dicen en el edificio de Angelini. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Cómo? Porque tú lo viste, tú, a ver, mucho más que yo y de cómo fue toda esa semana, cómo fue el acuerdo y por qué se desinfló. Yo tengo la impresión que se submarinió César, y esto por eso que la gente me dice, pero es que a ustedes les gusta tanto la historia, es que es fundamental la historia, porque a veces los procesos sociales se sumergen. Creo que, a ver, primero lo que pasó, bueno, hoy día la cosa está institucionalizada, está en discusión en el Parlamento, se cumplieron los acuerdos de noviembre del 2019, hubo los plebiscitos, hubo el trabajo, se hizo el plebiscito de rechazo provocó un efecto parecido al de la pandemia. En mi sector, ¿no es cierto?, lo que estábamos por el apruebo, el 38% del apruebo, fue como que nos metieran una tina de agua fría. Entonces, provocó una cuestión que yo creo que es sana, sí, está bien, porque lo que no sería sano es que hubiéramos salido los que estábamos por el apro a romper todo porque no había pasado lo que nosotros queríamos. Nosotros queremos un procedimiento, y en mi caso particular, uno quiere un proceso democrático. Uno quiere tratar de que le den la oportunidad de convencer a la gente, pero yo no quiero imponer mis ideas. Y por lo tanto, yo creo que además del efecto pandemia, ¿no es cierto? Se provocó el efecto del plebiscito de salida que logró, pilló de sorpresa a mí desde luego, pero tanto otra gente pilló de sorpresa, sobre todo por el margen. Porque todos sabíamos que existía la posibilidad de rechazo, pero el margen fue muy fuerte. Y estos 4 millones, 5 millones de personas que entraron manteniendo, o sea, pegando un frenazo fuerte a la marcha de este proceso. Entonces, yo creo que primero fue bueno que no haya habido de nuevo una sensación de pre-revolucionaria en la calle, que saliera poca gente, hubo violencia, es difícil contener esa violencia, porque yo miraba las fotos, César, y habrán sido 500 tipos en el centro, pero no era una turba como era antes, una masa de gente enorme, no era una marcha ciudadana gigantesca, salieron los pelotudos de siempre a romper cosas, y por Pero suerte, ¿qué pasó con, pero qué pasó con toda esa gente que era la primera está línea, como que yo, eran pues. muy numerosos Sí, y pues. que probablemente tampoco están más contentos o No, descontentos pues, que ese día? claro. ¿Será causa que el Partido Comunista hoy día está en el gobierno y no puede meterse? ¿Cómo lo mira? Todo eso es así, por eso digo que está institucionalizado el tema, lo que es bueno. Así, si esto yo creo que, y ya vamos a ver con el segundo tema que vamos a tocar, creo que el tema, el proceso está en marcha, pero mi impresión de qué pasó con el 38% de gente que se activó para el 18 de octubre y que votamos a prueba, lo que pasa es que esto
quedamos golpeados. Acuérdate que los partidos de izquierda están, yo creo que peor que los de derecha, que hay falta de liderazgo en la centroizquierda muy potente, desde la crisis de la democracia cristiana hasta, ¿no es cierto?, las crisis y las trifulcas que han habido dentro del Frente Amplio. Entonces, hay una sensación de espera, que en mi caso personal, de ver con esperanza que este acuerdo que se está realizando hoy día entre el gobierno y el Congreso y los partidos retome esto bien. Creo que lo más importante, César, y lo vamos a ver después con más detalle, pero es que nadie se confíe en que porque no salió mucha gente a romper cosas o no se vio 1 millón de personas, vamos a parar los cambios culturales que ya ocurrieron. Aquí lo que hubo un parelé, y yo creo que Atria fue el primero en decirlo, creo que las cosas que claramente recibió un golpe a la línea de flotación fue el tema del Estado plurinacional. Yo creo que eso es más o menos evidente y no lo discute nadie. A propósito de la discusión de los límites, creo que el tema, ¿no es cierto?, de decir, sabéis que nosotros hay un modelo y una cierta identidad de país que nosotros no queremos que se toque, queremos que se estire la carga mejor, ¿no es cierto?, que se haga, pero sabéis que aquellos como yo, que queríamos un sistema mucho más participativo, mucho más abierto, hay gente que no le gustó, y así es la democracia, y yo tendré que seguir los años que me quedan de vida tratando de convencer gente que me gusta el sistema de justicia norteamericano y los sistemas de participación más horizontales, pero si la gente no está de acuerdo, bienvenido. O sea, esa es la gracia de vivir en un Estado democrático. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está a la espera de esto, pero yo lo que rescato, César, a propósito, tú sabes que así como a mí me cae mal Lago, y tengo esta fijación con Diego Portales o Manuel Montt, qué sé yo, tú siempre has dicho una cuestión que es cierta, y es que el lado bueno de Diego Portales, el lado bueno de la oligarquía, del sistema oligárquico que se montó el siglo XIX, fue que permitió crear ciertas instituciones, cierta cultura institucional que impidiera que nos ocurra lo que pasaba en México, o en Colombia, o en Venezuela, ¿no es cierto?, durante el siglo XX incluso, que era que cada vez que había problemas nos íbamos al monte, como dice el Pato Fernández. Íbamos a agarrar la escopeta del tío en la casa y nos agarramos escopetazos. Eso en Chile no pasó y creo que estamos viendo el lado bueno de eso. Creo que es muy importante que esté el PC dentro del gobierno, muy importante que esté el PC dentro del gobierno. Esto fue como un disparo con sordina o con un tremendo silenciador lo del último 18 de octubre. En la práctica, esto no quiere, puta, a cada persona que le rompieron un local comercial, yo llegué a un drama infinito y súper injusto. No, está bien, yo no quiero minimizar eso, pero desde el punto de vista de la óptica social, creo que no pasó nada. Tanto que 2 días después ya no seguía la discusión y estábamos de nuevo en los temas de la inflación, el tema del pacto para salir del tema constitucional, no sé, volvimos a la normalidad. Y eso yo creo que es muy chileno y muy bueno. O sea, nosotros creo que aún tenemos patria ciudadana y ojalá que aprovechen esa alternativa, eh, esta alternativa, los partidos políticos y el gobierno para sacar un acuerdo que abroche esto que está pasando, si se ha ido decantando, qué es lo que hay que hacer. Te digo esto, César, porque alguna vez hablamos antes de la elección, que yo te dije que creía que lo mejor para el país es que ganara la izquierda en esta vuelta. Entre otras cosas, por si ganaba el rechazo. Yo creo que este mismo 18 de octubre, con un gobierno de derecha, ¿para qué decir? Con Y José Antonio no, Kast, no, creo si que es hubiera sido un como, despelote. Creo que la presencia de sí. Boric, la presencia del Partido Comunista dentro, permite institucionalizar los conflictos que no los estemos resolviendo puñetes con carabineros en la Plaza Italia. Po. Entonces, yo creo que al final, César, más allá de los destrozos que hubo, de esa micro que metieron en el supermercado, pero no pasó nada grave institucionalmente. Entonces, desde ese No. punto de vista, yo me alegro y creo que es una tremenda señal, no sé qué opinas tú, pero creo que es una tremenda señal que, Ahora, desde el punto de vista del país, de que la cosa está en marcha. hay una cosa que es interesante, tú que has leído a Gonzalo Vial, yo leí una columna de él que decía que cada cierto tiempo en Chile el pueblo se alzaba, ¿ya? Y hablaba de la cuestión de la chaucha, y hablaba de Del otras veces, y 52. qué sé yo, y que como se producía, que el pueblo salía a la calle, que armaban destrozos y que llegaban de las poblaciones al centro, y qué sé yo, y que como se armaban, se desarmaban, y había un ciclo histórico en esta cosa, porque lo que dices tú, porque los problemas tampoco se terminaban arreglando. Claro, El problema seguía vivo, obviamente que uno no puede vivir en estado revolucionario para siempre,
y entonces se desarma, baja y se junta rabia de nuevo, así como los terremotos. Pero ahí hay todo un tema, es que ese hombre era un sabio, un gran observador Echo de menos a de la Gonzalo. realidad nacional. Y era hasta la Oye, gente y vamos ahora al tema de lo que se está discutiendo. Aquí hay dos temas que a mí me gustaría preguntarte en paralelo, porque está la discusión constitucional, en que si hay acuerdo o no hay acuerdo. A mí me han dicho que hay más acuerdo de lo que parece haber de desacuerdos. Eh, Hay una cierta cocina evidente, yo creo que hay un silencio cauteloso y prudente respecto a los avances y no avances, que yo lo encuentro bueno. Y está toda la discusión de si hay, cómo tienen que ser, si hay una parte que tienen que ser electos, otro que tienen que ser técnicos. No tengo idea cómo se eligen los técnicos. Yo tengo una idea distinta, que es por qué no elegimos a puros técnicos. Yo no entiendo por qué, ponte tú, un Vittorio Corvo tiene que ser asesor de la Carla Rubilar, por ejemplo, como futura constituyente, y no ser Vittorio Corvo el que está discutiendo, o por qué tú tendrías que ser el asesor de alguien de centro izquierda en la constituyente y no ser tú el constituyente en forma directa. Pero ¿cómo estás viendo tú ese proceso que es complejo? Y paralelamente a eso, el gobierno. O sea, que a mí me da miedo porque los problemas siguen todos vivos. Sigue vivo la delincuencia, la inflación, sigue vivo la Araucanía. Hoy día estuve con un trabajador, ponte tú, que ya lo trajeron a trabajar a Osorno porque ya la situación en la novena no era vivible para ellos. Pero ¿cómo estás viendo tú esos dos procesos? En el cual te ha metido Boric. Hay tanto tema, pero tema libre, así Mira, que dale. sí, a ver, yo creo que está el silencio que ha ocurrido. ¿Te has fijado que la cosa hubo harto fuego artificial al comienzo, pero que las últimas 3 semanas, el último mes, la cosa ha bajado? Si no está gritando el PC, no está gritando el Frente Amplio, no está gritando la UDI, significa que las cosas de alguna manera están avanzando en la dirección correcta. El modelo que fracasó es un modelo fuertemente influenciado decididamente por ciudadanos independientes, con poco tiempo, además, con una camisa fuerza de tiempo que terminó dejando las cosas. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que salir de ese modelo, entrar a un modelo en que haya la mayor participación ciudadana, pero que también se aumente sustantivamente la participación de partidos políticos, sustantivamente tiene que ser importante, y además el tema de darle espacio a la gente, a la gente que sabe. Ahora, hay que tener cuidado porque yo nunca he creído como Platón o Sócrates que la democracia tiene que estar a cargo de sabios justos, digamos, porque el problema es quién define que no son los sabios los justos. Es como cuando Jaime Guzmán me decía en clase, decía en clase en primer año en la universidad del 78, que la democracia, claro, estaba medio sobrevalorada, porque cómo valía el mismo voto, ¿no es cierto?, de una persona justa y sana con un corrupto. Y uno, la pregunta me llama siempre, ¿y quién define quiénes son los corruptos y quiénes son los sanos? Entonces, yo creo que sin caer en eso, hay que equilibrar las cosas hoy día. No se escuchó suficientemente a los expertos, hay que escucharlos más, que participen más expertos. Tú tienes razón, que no es mi caso, digamos, pero en otros que participen, de que Vittorio Corvo o el que sea apoyado por su sector se meta directamente, y al mismo tiempo que sí se haga una labor que falló la convención anterior gravemente, en parte por culpa de nosotros los independientes, y que es el tema de esto tiene que hacerse más conectado a la ciudadanía. Tú no puedes llegar al plebiscito de salida nuevo que va a haber sin que la gente ya domine los temas gruesos. No se trata del detalle, ¿cierto? Pero los temas gruesos. Oiga, te pongo por ejemplo uno grueso. ¿Sabes que no nos vamos a ir a un país plurinacional? No, esa cuestión no funcionó, ¿no es cierto? Somos un país en que no se va a meter en eso, pero sí vamos a meternos en la cosa regional y vamos a darle Ok, más autonomía a la región. absolutamente. Pero aquí tiene que haber una forma de explicar. A mí me pasó con gente que yo conozco que votó por la cosa de los medios y no solo no se leyó, que había tratado de leer la Constitución y no había entendido nada. Entonces aquí tiene que haber una labor de comunicación clara, real, y ojalá, César, escucha, nos escuchen y se llegue a una fórmula de consenso. Si yo sé que no cabe en todo, pero el 70% de la gente, hay que aquí Pues llegue si a un nunca, consenso claro. y que salgamos a celebrar todo. Sí, yo creo que Y hay que guardar, Juan Pablo, lo otro respecto de lo que yo te decía, que por qué no puros técnicos.
hay que guardar las formas. Si aparte de la plurinacionalidad, el hecho de ver que era como una especie de circo, no romano, Que sino fue que circo de no catártico. sé dónde, Sí, pues, con fue gente catártico. gritando, con gente disfrazada. O sea, la formalidad tiene que parecer que fue un proceso serio, Y yo que te no fue un cambio que proceso en que la gente votaba en la ducha. ¿Te yo fijas? tengo, Yo creo que eso tienen que ser muy cuidadosos, yo estoy muy de acuerdo cuidadosos. contigo, pero te cambiaría la palabra formalidad por la sobriedad. Yo creo que en mi sector fuimos muy estridentes. Fuimos muy de, como cuando ganáis un partido, ¿ah? Y le vaya a sacar pica al otro, hubo mucho de gustito. Yo sé que hubo gente de la derecha que entró y provocó desde el primer día, pero no había que pisar el palito, había que ser generoso, había que escuchar a todo el mundo, y creo que nos faltó esa cuestión, y yo estoy de acuerdo que hay una mezcla entre falta de formalidad y de sobriedad, César. Si aquí esta es una cuestión, una cosa que uno lo elijan para la convención y la otra cosa que uno se siente con el derecho a gritarle al otro, tengo idea, o a botar de la ducha. Entonces, yo creo que, espero que eso se aprenda. Yo tengo la misma sensación que tú, que las cosas están marchando bien y que vamos a lograr ponernos, acuérdate que mi tesis, César, por lo menos, es que los cambios culturales ya ocurrieron. Creo que los que tenemos, yo tengo una mini pyme, ¿no es cierto? Chiquitita, pero yo no puedo, como se usaban las mini pymes, tratar a la gente. Hoy día las relaciones son de respeto, no puedo hacer bromas que incomoden a las otras personas, no puedo hacer una talla de doble sentido si hay alguien joven que se va a sentir mal. Tengo que ser respetuoso. Y lo mismo con el medio ambiente, lo mismo con el tema de género, lo mismo con el tema de diversidad sexual. Ya está instalado, Y ya la regionalización. la regionalización, pero que nos respetemos, César. Yo creo que la frase que yo espero que entre es que la diversidad, así como lo ha sido en Estados Unidos, en España, la diversidad uno la puede transformar en energía positiva. Y que saquemos lo bueno de Diego Portales, saquemos lo bueno de Manuel Montt, saquemos lo bueno, ¿no es cierto?, de los gobiernos radicales, incluso del segundo gobierno de Ibañez, de cuidar el país con una institucionalidad que funcione bien. Yo espero que en mi área sí se meta mano. Yo creo que espero que deje la gente, y además, esto es cruzado, porque hay gente que defiende el sistema de todos lados, pero que el sistema de justicia se ponga al día. Nosotros no resistimos más con el sistema de justicia de comienzos del siglo XIX. Y eso significa control ciudadano sobre la función jurisdiccional y significa participación ciudadana en algunos estamentos y en algunas áreas. Entonces yo espero que se reflexione se Y den. tiene que haber justicia en tiempo y forma, pues, Juan Pablo. O sea, no Sí, puede ser este además, cuento que hablamos el otro día que te decían, ah, ya, no, si es un juicio civil va a estar 6 años dándole o vuelta. sea, y con Esa suerte cosa 6 años. es absurda, po. Con suerte 6 años, pero además, César, cosas que se habla poco, pero que son críticas para el ciudadano común de la élite, para el ciudadano común de la periferia social, que es la justicia de familia. La justicia de familia, porque siempre hablamos mucho del tema penal, la justicia de familia es un Sí. desastre. Y no hay nadie que la defienda porque funciona muy mal. Tiene que haber un sistema de justicia y familia en temas tan delicados sobre cómo si se produce una ruptura familiar, cómo enfrentan el tema, que sea de verdad un sistema que deje tranquilo a la gente, la contenga y que responda a los intereses de la gente y no como me ha tocado a mí en alguna audiencia de repente. Claro, hay jueces con mucha vocación y jueces muy buenos, pero hay otros que se sienten como que estuviéramos todavía en una monarquía absoluta. Entonces, creo que hay que meterle mano en eso, y son todos temas, César, de Estado. Así que yo, siempre me critican, pero Todos son de Estado. sigo optimista, ¿no?, con el tema, y creo que al final, entre la pandemia, contra lo que la gente cree, creo que la pandemia nos hizo bien, César, como sociedad, desde el punto de vista del proceso político. ¿Ah? Es como cuando Le puso baño frío. le puso paño frío, le puso paño frío, y nos hizo ver que había cosas externas que nos unían. ¿Ah? Y que aquí hay amenazas externas que no son geopolíticas, que son climatológicas o de salud, que tenemos que responder todos. Fíjate, incluso en mi caso personal, y yo creo que mucha gente de izquierda también, uno critica y critico, tú me has escuchado con el entusiasmo, critico a Piñera, pero lo hicieron súper bien con el tema de las vacunas. Y lo hicieron súper bien en tiempo, en velocidad, y lo hicieron bien. Entonces, yo creo que nos sirvió para darnos cuenta de muchas cosas la pandemia. Y yo estoy contigo, yo soy optimista de que aquí va a salir un acuerdo, no ideal, pero eso me da lo mismo, suficientemente bueno. ¿Ah?
y que ojalá de aquí a un año y medio más tengamos un nuevo contrato social en que tengamos el 70%, que es lo que hay que apuntar. No hay que apuntar de nuevo que el plebiscito nuevo sea No, con claro, 51. Tenemos que tener una masa de gente que apoye el nuevo contrato social. así es. Así es. Oye, y vamos ahora a los países desarrollados y te nombro el caso de Gran Bretaña, en que en el Economist hoy día hablan de Britaly. O sea, como igualándolo con los italianos, dice, mire, a pesar de que tiene un banco central independiente de lo europeo, a pesar de que tiene bipartido, pero tiene el mismo número de primeros ministros que han tenido los italianos, ¿verdad? Está Boris Johnson de nuevo en la palestra, se pegaron una ridiculez, los alemanes están tirando por su lado, la Meloni tuvo que meter a Berlusconi al final al pacto, y lo otro que es muy impresionante es la importancia de los bancos centrales. Oye. O sea, los bancos centrales y la inflación hoy día son los verdaderos monarcas. Es una cosa muy impresionante, porque son independientes, tienen una misión súper clara, ¿ya? Y tú ves las reacciones. O sea, el Banco Central le llama la atención a la primera ministra inglesa, le dice esto no camina, voy a subir la tasa de interés, y se cae el ministro de Economía y se cae ella, y etcétera, etcétera, y así con todas las otras cosas, que me encantaría oír tu explicación, porque de verdad ahí en los países desarrollados también hay mucha inflación, casi tanta como en Chile, ¿ya? De razones variadas y diversas. Hay un tema con el precio del petróleo y con el valor de la energía, hay un tema de que tienen que empezar a dar subsidios a pesar de que tienen inflación, o sea, tienen que gastar plata, a pesar de que lo que te dicen los economistas es que hay que frenar y hacer todo lo contrario. Sí, yo creo, César, que hace tiempo, por lo menos los que ya entramos en la tercera edad, yo creo que no he visto nunca Europa tan desorganizada. Europa ha pasado por crisis, pero no tan desorganizada. Esto que tú estés diciendo con toda razón, sabes que acabamos de tener la primera ministra que ha durado menos en la historia de Inglaterra. Y por lejos, además, la primera ministra que duró menos. Por hacer mala política. No solo no tiene mucho carisma la señora Truss y todo el cuento, pero además se equivocó en forma tremenda en lo que hizo, se peleó con el Banco de Inglaterra, ¿no es cierto? Y esta cuestión no es solo la caída de ella, esta maniobra que yo le di desde el inicio, un carácter populista, ¿te acuerdas? Lo que inició todo, que era bajar los impuestos a los ricos y todo el cuento, fue que dejó el desastre rápidamente, pero además están con un nivel de inflación como el nuestro, César. No sé si te fijaste en la cifra. Sí, no es una cosa bien impresionante. Pegadita el nivel de inflación de Así Inglaterra con el es. nuestro. Pero además, César, lo más grave no es nada de esto. En mi opinión, lo más grave, a propósito de la cita tuya del Economist, es que no se sepa lo que viene. En el sistema inglés no tienen elecciones hasta 2 años más, que es obligatorio, ¿no es cierto? Tener la elección a lo menos cada 4 años, si no me falla la memoria. Pero el rey puede, ¿o no? El rey puede, en ciertos casos, si el partido que está gobernando, en que le ganan el voto de no confianza, ¿no es cierto?, que salió esta primera ministra, no logra poner un ministro que tenga voto de confianza, que apoye al Parlamento, ahora esto significa que, claro, el rey puede llamar a elecciones anticipadas, pero lo loco es que nadie sabe lo que va a pasar, César. ¿Por qué? Porque están con una crisis de liderazgo en la derecha en particular, pero también en el Partido Laborista, pero en la derecha tremenda, a tal punto que una de las personas que todo el mundo, el Wall Street Journal hoy día, el New York Times, dicen que puede volverse, si usted te da cuenta lo loco, es que vuelvan a poner ¿cómo se llama? Boric Boris Johnson. Johnson. De vuelta, que se fue entre medio de escándalo, que todo el mundo le decía que era un mentiroso. No. Entonces, ojo, porque también, si miramos a Europa, de extremo a extremo, tenemos a un extremo la guerra, ¿ah? Y no se dan las cifras, pero yo tengo la impresión que la guerra ha sido harto más sangrienta de lo que aparenta, y que además con alto impacto de la población civil. Y tienes una guerra de nuevo en Europa, una guerra que en mi opinión humilde perfectamente se pudo haber evitado, pero ahí estamos con la guerra,
tenemos en el otro extremo de Inglaterra, fuera del Brexit, ¿no es cierto?, pero dando tumbos económicos y dando tumbos políticos, sin ni una capacidad de liderazgo. Acordémonos lo que era Inglaterra hace 60 años atrás y lo que fue durante los últimos 5 siglos. ¿Va? Y ahí está Inglaterra, el Reino Unido, digamos, para ser más concreto, está pésimo. Pero además te mueves más hacia el centro y tienes esta situación en Italia que es bien grave. O sea, la trifulca que tú te das cuenta entre los Fratelli d'Italia, ¿no es cierto?, con el grupo Berlusconi. Y no sé si viste las cosas que aparecieron de Berlusconi. Aparecieron unos correos No, electrónicos de unas Berlusconi conversaciones de con pánico. Putin, claro, pero O además sea, aparecían las de Trump, ¿te acordáis cuando Trump igual, decía o sea, barbaridades y la ejecuta? goma de Putin. Sobándole el lomo, aparecían unas fotos hoy día en la televisión italiana, pero tremenda. Entonces, tú ves la crisis en Italia con un grupo de derecha que no se sabe si va a mantener el control del tema, pero en que además tienes adentro de la coalición, tienes a varios miembros o sea, los tres cabezas de partido, de hecho, que al final han sido amigos y son favorables a Putin. Entonces, tienes el despelote, ¿no es cierto?, completo en la otra frontera. Imagínate el susto en los países bálticos, que son europeos, en Ucrania, con su guerra y todo. Entonces, tienes una Europa lejos de como nos gusta idealizarla a nosotros, que oye, sabéis que los europeos son ricos, son tan perfectos, y además sabéis que esos gallos sí que saben hacer las cosas. Alemania ha perdido todo su liderazgo desde que salió, ¿no es cierto?, la Angela Merkel, La Ángela. dentro de la zona completamente liderazgo. También tiene una Francia súper debilitada. No sé si viste las manifestaciones en París el otro día en la huelga que hubo contra el presidente, pero hubo, no sé si saqueo, pero hubo destrucción de cosas peores que las que tuvimos en Santiago el 18 de octubre, en París el mismo día. Y tú ves cómo estaban rompiendo bancos, la gente, en fin, en la calle en París. Entonces, ojo, porque esta crisis, en parte lo que nosotros vivimos en Chile, es una crisis que muestra un sistema de participación, un sistema de integración de la economía dentro del sistema político que está funcionando más o menos. De hecho, lo de Chile no es una excepción hoy día. Tú miras Brasil, para qué decir Argentina, pero miras México y el desparramo que hay en México. México, Desde es luego, de pánico. pero de pánico México. Pero mira Estados Unidos, y la incertidumbre de Estados Unidos, y el tema, cómo está haciendo crisis con Trump el tema, y te das cuenta que hay un modelo de democracia, un sistema bueno que no es que esté agotado, pero que está en crisis. Y que por lo tanto nosotros Absolutamente. también estamos en algo de eso. Ahora, yo espero, César, que nosotros podamos salir de esto. Llevamos menos de un año de gobierno de Boric. Si logramos enderezar nuestro proceso constitucional en estos acuerdos políticos transversales y logramos sacar una constitución que nos apoye, yo le tengo fe al país de que vamos a salir como cañón, padre. Pero también, Juan Pablo, hay que también tener acuerdos transversales para arreglar el tema de la Araucanía, para arreglar el tema de los inmigrantes, para arreglar el tema de la inflación. La inflación, vamos a tener que bancarnos un proceso, visto hoy día como la cadena de empresas constructoras que van quebrando, Sí, ¿ya? Nico y Nico dieron dos más. Y porque la inflación va erosionando de a poquitito hasta el punto que ya la gente dice, oye, no alcanzo a pagar, ¿ya? Sí, Y tal cual. yo encuentro que esa parte es un problema que no es ni de derecha ni de ¿No? izquierda, que le habría tocado a cualquiera, que además tiene raíces profundas antiguas, o sea, tampoco es culpa, aquí lo podrán tratar con más o menos destreza algunas cosas, pero los grandes problemas que tiene hoy día Chile, que son los que hemos mencionado siempre, aparte del orden constitucional, son los mismos y le habrían tocado a cualquiera, ¿ya? Con Tal más cual. o menos virulencia. Entonces hay que ponerse de acuerdo en eso. Absolutamente. Así Pero que yo quiero que nuestros amigos ahí que nos escuchan y amigas, o sea, yo sigo optimista, César, y lo hemos hablado tantas veces. Esto no significa que no haya baches como el rechazo o como la subida de temperatura ahí durante la convención, pero creo que el proceso va bien y la mejor demostración es que el 18 de octubre no se incendió el país. eso fue, sí señor. Oye, vamos ahora. Película, libro y restaurante. Mira, una película que tiene varios errores, pero la historia es genial y tiene una actuación de Jack Nicholson extraordinaria, siguiendo con mi propuesta de películas de abogado de juicio, A Few Good Men, que es Ah, una ya. película extraordinaria hace unos 20 años atrás, debe ser, 25 años atrás,
que es la historia de una muerte que se da de un soldado en Guantánamo, bien interesante, porque aparece la historia de Guantánamo, Sí, de un po. juicio naval en que aparece muy joven, ¿cómo se llama? Tom Cruise, como Tom abogado Cruise. naval, defendiendo a los acusados, y aparece Jack Nicholson como el testigo estrella, el comandante a cargo de Oh, por Dios que actúa bien. pero no solo se manda una actuación fenomenal, sino que el interrogatorio final es de Manuel. El interrogatorio final. Sí, Que bonito. Muy basado en una bueno, obra de teatro, la película, muy, muy, muy buena. muy Esa está bueno. en Netflix, está en Apple TV, está en varios lados Sí, donde la y puedan. vale la pena, la re recomiendo, Sí, oye, y un además. libro, para que no crean los que nos gusta la historia, que siempre tienen que ser libracos densos, difíciles. Encontré este libro otro día que yo no conocía y que descubrí que es un hallazgo, que lleva como 25 Ah, ediciones. pero es muy No, bueno, muy po. bueno, que se llama Una historia de Sí, España, de Arturo Pérez Reverte, que no es un libro de historia, es una recopilación de artículos de él sobre momentos, es como la describiría uno la historia, porque uno no podría escribir una historia como tal, pero sí momentos históricos en que da su opinión con garabatos, es en como Pérez chiquitito, Galdós. tal cual, pero muy Claro, simpático, muy agradable, muy divertido, porque además y es este señor divertido. sabe mucho, es divertido, pero además tiene la ventaja que se ríe de Alfonso X, no sé, trata a Franco pésimo, pero además es divertido porque se ríe de los españoles, se ríen de sí mismos. Entonces, lo recomiendo, es cortito, y son estos serios articulitos, libro liviano como para vacaciones o relajarse. Como restaurante El Mozart, antes estaba en Pedro Valdivia, a cuando yo era chico y hacía unas tortas exquisitas y unos sándwiches de miga extraordinarios. Hoy día está instalado en Vitacura. Sí, Eh, pues, sí, es Luis Pastel, Pasteur. en Es Luis Luis Pastel. Pasteur. He ido a almorzar, sirven desayuno, está Oye, todo en la y hay tarde. tortas para diabéticos. Mira, es de verdad muy rico, lo atienden a uno súper bien, así que ahí el Mozart es mi recomendación. ¿Y cuáles son las tuyas, César? Mira, una serie sueca muy buena, es larga, pero es interesantísima, se llama Bonus Familia y ha ganado hartos premios. ¿Ya? Está en Netflix, es largona, pero es la historia de familias disjuntas, o no sé cómo llamarlo, eso, los que tienen los Disfuncionales, míos, los tuyos, los nuestros, ¿ya? disfuncionales. Y con todo lo que implica y también ver cómo son los suecos, cómo funcionan y que también tienen los mismos problemas a nivel de familia que tenemos nosotros. Muy buena, ¿ya? El libro, un libro muy bueno que se llama What is Relativity? ¿Ya? Que es una explicación para no físicos de las principales ideas de Einstein. Qué ¿Ya? bueno. Entonces, para los que no son ingenieros o que ya se olvidaron de lo que le habían dado, léanlo porque ¿De quién es es muy César? ilustrativo. ¿Ah? ¿De quién es? Este es de Jeffrey, espérate, te voy a decir al tiro, pum. Jeffrey Bennett, Perfecto. ¿ya? Y está, lo pueden bajar por Kindle. ¿Y restaurante? Y en restaurante, ya que estoy en Valdivia, este es un restaurante súper familiar. Debe tener 5 mesas, ¿ya? Con vista al río Valdivia, se llama Kilómetro 8 o K8. Qué bueno. Buen pisco sour, Oh, ¿ya? hombre. Buena carne, atención perfecta. Lo único malo es que como está un poquito alejado y no tienen internet, hay que pagar cash. Pero vale la pena. K8. Tradicional. Está en el kilómetro 8, en realidad, camino hacia Niebla, ¿no? Perfecto. Así que eso, po. Ya, pues estamos entonces, nos Ya, veremos la próxima amigo. semana. Eco, que estén muy bien. Pásalo bien en Cuídate. el sur. Chao. Tipo, descontado. Chao.